Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que haya empezado muy bien su semana. Parece que es una semana chiquita, con un super mega puente para Puebla, pero sí, tú tienes puente, ¿no, Armando? ¿No tienes puente? Nada más el oficial, que es el primero, el Ajá. 5. Bueno, Alejandro nos propuso hacer home office el 5 y yo hacer home office es hacer mi casa, o sea, nada de la oficina porque Ah, todos mis claro. archivos están allá. Entonces, si ese es el punto, pues sí, voy a tener un día más de descanso. Bueno, yo hace mucho que no conozco los puentes, pero quien lo vaya a tener, que Tú, lo disfrute. tú no sabes qué es eso. Hace- Ya contaré una anécdota después. Muy bien, pues bienvenidos a una sesión más de la Academia Nacional de Instructores de México. Vamos a empezar con un tema súper importante para nosotros como instructores, que es la resolución de conflictos en el aula. Y bueno, yo les preguntaría, ¿qué conflictos han visto en el aula? O como instructores, ¿qué conflictos les han tocado? ¿Qué ha pasado tan grave que no nos podamos poner de acuerdo o se cancela el grupo? Si tú te acuerdas, una modificación de la UNESCO en el apartado de impartición de cursos dice, ¿qué requerimientos materiales necesitas para, para temas de protección civil, higiene, seguridad? Y que va ligado un poco cómo resuelves conflictos, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Cuéntenme. No, todos son normales. Yo no tengo muchos elementos, por eso todavía no opino. Muy bien. Pues si a alguien le ha pasado, cuéntenos. Fíjense que yo les voy a contar una anécdota, no de un curso, pero sí laboralmente planteando una consultoría hace muy pocos meses, pues siempre llega alguien tarde, ¿no? Y está bien, pero ya estábamos en la parte económica y entonces de repente los porcentajes a la persona que llegó tarde, que no escuchó todo el contenido, le brotaba la información y se iba con porcentajes no necesariamente, bueno, más bien, los tomó de una cifra global, que si lo tomaba de la cifra global, sí era una cifra muy impactante, pero estábamos hablando de un porcentaje de la operación y entonces él confundió. Y si bien a nosotros nos contrataron eso como consultores, pareciera, la persona que llegó tarde y estaba en desacuerdo, pareciera que nos estaba atacando a nosotros. O sea, que era contra nosotros por no tener los elementos, porque estaba confundido. Y entonces el conflicto se fue casi a golpes, ¿no? Y entonces con el otro consultor con el que yo estaba, solo nos quedamos así, que se acaba el conflicto y nos avisan a qué hora seguimos. Porque los externos éramos nosotros. Y pareciera que la resolución, que el conflicto era contra nosotros, aunque nosotros fuimos invitados para ser contratados para resolver el conflicto. Pero no es. Es decir, para resolver otro conflicto, por eso era la consultoría, y que al final, cuando llegas a un grupo, tomando este ejemplo, tú no tienes el antecedente de vida de los instructores y mucho menos si se conoce qué ha pasado entre ellos para que existan tales desacuerdos. Y entonces, si bien esta clase es la suma de muchos elementos de teorías de aprendizaje, de estilos de aprendizaje, de la lectura de grupos como lo vimos hace 8 días, también se trata de la inteligencia emocional que nosotros como instructores podamos desarrollar. Y la desarrollamos todo el día, todos los días, porque al final, en esta
en este ejemplo, el otro consultor y yo nos quedamos callados. Y al inicio, efectivamente, pareciera que era nuestro problema, que nosotros teníamos que resolverlo. Y al quedarnos callados y no contestar, no reaccionar como una agresión, la persona se fueron desencadenando tantas cosas y tantas palabras entre los actores que al final sacaron hasta temas de la infancia. Entonces, era una historia no contada. Y llegó un momento en el que solo observamos. Y cuando la autoridad intervino y los separó y se acabó la discusión, la consultoría siguió. Es decir, cuando hablamos de conflictos para los instructores, necesitamos hablar de la inteligencia emocional que se forma cada día, sí o sí. Por supuesto, deseando que no llegue al tema de que no haya conflictos en nuestra aula, pero si las hay, tener las herramientas, los elementos para disuadir, para que se acaben ahí. Entonces, el objetivo de esta sesión, bienvenidos, es desarrollar tu capacidad de gestionar y resolver conflictos, sí, en el aula, mediante la inteligencia emocional tuya, que no lo tomes como personal, y generando un entorno de aprendizaje seguro, colaborativo, orientado a resultados. Tú llegas al salón, al aula, al curso, desde 4, 20, 100, 200 participantes, y tú ya conoces la metodología. Técnicas grupales son tu mejor arma para gestionar el aprendizaje, para lograr los objetivos de aprendizaje. Y entonces vamos a observar en esta sesión otras herramientas que seguro te van a servir. Cuando hay un conflicto dentro del aula, pues la semana pasada hablábamos de la lectura del grupo. Si bien tú como instructor tienes la tarea de diseñar y de impartir un curso en un tiempo determinado, pero tú no sabes con qué prisa llega el alumno, si tiene todo el tiempo o le urge que se acabe. Pero en tus manos está, uno, llevar un programa, cumplir los objetivos, pero también si tú le dices, acabamos a las 9 estás terminando. O decir, denme 2 minutos más y terminamos, porque es tu palabra. Darle importancia al tiempo es tener la tranquilidad, justo eso, de respetar el tiempo de cada uno y que cada uno de los participantes sepa a qué hora va a salir. Ahora, el perfil del grupo, que es algo que sabemos desde el diseño de cursos. ¿Quién va a llegar? Y algunos instructores dicen, pues es que caben todos. Ok, ¿todos quiénes? Hombres, mujeres, ¿de qué edad y qué edad? Si bien puede haber mucha empatía, pero también puede ser, no es lo mismo tener alumnos de 25 30 años o alumnos de 70 80 años o mezclados. Y el perfil del participante es importante. Entonces, llevamos el tiempo, la interacción de los roles y viene la capacidad de transformar su experiencia en un nuevo aprendizaje. Aplicación del constructivismo. Pero si tú observas resistencia al cambio, ¿qué tienes que hacer? ¿Te lo has preguntado? Es, a mí me dijeron que la fórmula del agua era H2O y nadie me la va a cambiar. Eso es una teoría y una fórmula química, y no la vamos a cambiar. Pero si tú quieres hacer agua de limón, es H2O más vitamina C. Y es un tema de constructivismo, pero también hay que tomar en cuenta que la resistencia al cambio puede ser un detonador del conflicto, sumado
a las expectativas que tenga el grupo. Al principio, tu carta descriptiva te dice, aplica expectativas, pero es también conocerlas, permitirle la palabra a los participantes, qué quieren saber, cómo lo quieren aprender, saber incluso un poco de su experiencia, que suma al curso y que incluso conocer las expectativas puede darte herramientas positivas para saber, para tener estilos de aprendizaje y combatir las resistencias al cambio. Ahora, si tú observas que tu grupo está cansado, que se está moviendo, que se está columpiando, desde que haya un receso, una técnica grupal, pero también otros fundamentos es la lectura intrapersonal. Cuando el participante tiene dudas, inseguridades, frustración y quiere ser escuchado, quiere compartirlo o, mucho más profundo, como lo hemos mencionado en la transferencia de conocimientos, tu técnica grupal rompehielo te lleva a generar un ambiente de confianza. Desde que te acerques a esa persona que observas que tiene dudas, frustración y le toques el hombro, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué te gustaría más que abordemos? Preguntas abiertas que generen confianza para que la lectura sea de un ambiente agradable, justo para disminuir la tensión y se animen a participar. O si hay un tema interpersonal, dos o más personas, como yo te decía. A veces llegamos y ni siquiera nos sabemos la historia de lo que pasó cuando eran niños o cuando a mí, por ejemplo, yo me volví a reunir en mi grupo de prepa con compañeros del kinder, ¿no? Entonces, tú no sabes qué historia hay detrás. Y uno llega como instructor y dice, pues ya llegué, vamos a hacer la clase. Y de repente hay conflictos de diálogo, de hasta por qué trae esos tenis y esa chamarra. Más del contenido. Pero ¿qué tienes que hacer? Tu papel, uno es asumir que no es tu conflicto. Tampoco es que te cuenten toda la historia y todo el chisme, sino más bien encauzarlos. ¿Cómo? Con lecturas del grupo, con técnicas grupales, pero sobre todo sin asumir que el conflicto es para ti. Tú llegas con un objetivo de aprendizaje y hay que cumplirlos. O si el conflicto puede ser grupal, que hay polarización, que afecta la dinámica del grupo. Lo interesante de identificar los conflictos es que no hay cubierto una expectativa. Y volvemos a los fundamentos iniciales. Desde el perfil, desde el tiempo, conocer su experiencia para tener herramientas de experiencia al cambio y saber qué quieren aprender. Ahora bien, la inteligencia emocional de los instructores es una competencia básica, una habilidad blanda para la gestión de conflictos. Tú como instructor y llevar a tus instructores, a tus participantes, al autoconocimiento, pero te tienes que conocer tú. Hay una clase de las estrategias de aprendizaje y estilos de aprendizaje en donde yo les digo, ubica cómo aprendes, en qué momento estás ejecutando las teorías de aprendizaje o los estilos de aprendizaje, cómo funciona tu cerebro, pero también cuánto te conoces, cuánto reaccionas o no reaccionas, o prefieres guardar silencio y observar, sin juzgar, sin prejuzgar, sin castigar. Tú observa la autorregulación. ¿Qué tanto se trata de ti? Hoy hablaba con un ponente nacional y me decía, Rosana, es que
ah, no hay que entrar al tema de ciertos temas de diálogo, o sea, no hay que enfrentarnos con estos temas. Yo le decía, ¿por qué no? Justo para no llegar al conflicto. ¿Pero por qué no? Pues porque nosotros somos los expertos, ellos no saben. ¿Pero por qué no? Yo necia. Le dije, el hecho de que los otros no piensen igual que nosotros no quiere decir que ellos o nosotros estemos bien o mal. Y regresamos a la historia de vida. Significa que cada uno de nosotros ha tenido conocimientos, experiencias previas y que en este momento lo ponemos en la mesa. ¿Te acuerdas de la técnica diálogo de discusión? Y que justo es cómo lo autorregulamos, cómo me autorregulo en paciencia, en prudencia, en tolerancia, en escucha atenta para conocer la visión del otro. No porque, perdón la expresión, no porque ya me enfurecí y me calenté, el otro no puede decir cosas interesantes. La prudencia de la autorregulación, pero también de la escucha atenta para conocer la visión del otro. Por supuesto que la empatía. Ok, lo puedo entender en que en el momento en el que procesamos neurológicamente, hacemos sinapsis y, claro, lo que tú me quieres decir es tal. En alguna clase yo les hablaba de los periodistas que me parecían muy, muy amigables cuando decían, Armand, el político Armando Cinto declaró que, y leía su declaración como tal. Y regresaba Armando Cinto y decía, no, no, lo que tú dijiste es incorrecto. Lo que yo quise decir y es, pero si la versión estenográfica es tal cual, ¿por qué uno se retracta? Entonces, la empatía de la escucha atenta por el otro y justo eso, vamos sumando la inteligencia emocional que nosotros como instructores tenemos que desarrollar, del autoconocimiento, autorregulación, la empatía y estar constantemente desarrollándola como habilidades sociales y blandas. Y regresando a mi ejemplo de la consultoría, si mi socio y yo no hubiéramos reaccionado, no nos hubiéramos autorregulado, por supuesto que esto era una rebatinga y fue autorregulación, observación, este tema no es mío, éticamente yo estoy mostrando la información necesaria, no o sea, solo aquí está la información, la otra. Es comprender que la otra persona no tenía las suficientes. Fue tranquilos, observamos, y en estas habilidades sociales es saber, y reitero, no es mi conflicto. Porque tú como instructor, instructora, tienes que tener claro que tú llegas, nuevamente lo reitero, para cumplir un objetivo de aprendizaje en el grupo. Y eso implica estar practicando tu inteligencia emocional de manera permanente, sin juicio, sin prejuicio, sin culpa, sin castigo, para nadie. Nuestra función es compartir conocimiento, traducirlo en habilidades y destrezas, valores y actitudes. Bienvenidos todos. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico y una lectura del conflicto? Observar. Yo tenía un jefe que me lo dijo 1000 veces. Observa, 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 observa. Bueno, sí, sí le aprendí. Incluso en el observar, pues justo desde todo el cuerpo, todo eh, el lenguaje no verbal, las muecas, cómo se tocan el cabello o las manos, o si las cruzan, o si las ponen cruzadas, las manos y los brazos, si las pasan para atrás, si se columpian, todo eso lo tienes que observar. Los gestos, las muecas.
el piecito, si está bailando, si las piernas se están moviendo, si hay nervio, porque en tu lectura de tu grupo puedes tener un grupo competitivo y es muy amable y muy gentil, pero si hay alguien competitivo, experto, que tiene que ver con el tipo de grupos que tienes, también pueden imponer lo que quieran decir. Parte de la plática que tenía hoy me decían, es que el uso de las redes sociales y nos pueden golpear por ahí. No, tranquilos. Cada quien lleva su ritmo de aprendizaje. Y también, si tenemos un grupo competitivo, es no lo sé todo, sé hasta aquí. ¿Me permiten mostrar el conocimiento? Porque ¿dónde está? Pareciera que está todo el conocimiento. Aquí. Y con que lean una cita de Google, pareciera que saben más. ¿No? Tu experiencia como instructor nadie te la va a robar. Regresamos a la inteligencia emocional de tu seguridad, porque pareciera que a veces y sí es muy retador, que los grupos con una búsqueda rápida te quieren opacar. Si no lo sabes, tal cual, asumamos que no tenemos todo el conocimiento y que lo podemos investigar, que lo podemos ampliar. Pero como instructores certificados, especializados en nuestro sector productivo, podemos leer a un grupo que sí sabe, que está constantemente aprendiendo, o un grupo evasivo que evita el problema. Sí, sí, ya hay instructor. Tú sigue dando tu curso. Yo aquí te escucho. ¿Te acuerdas la importancia como instructor en no prestarte a dar un curso de un día para otro? De que la gente sepa a qué va, a qué curso va, cuáles temas. Porque puede ser un grupo evasivo de que acabe y ya déjenme ir. O un grupo colaborador. Busquemos soluciones, queremos aprender más. Y a mí me pasó y tomar la experiencia. Y qué rico estar en un grupo así, colaborando. Pero obsérvalos. O un grupo acomodativo, que se ve fácilmente. ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? Sí, todo bien. O se puede el grupo tener de todos los tipos de personalidades. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Reitero, tu objetivo es lograr los objetivos de aprendizaje. Y con eso quiero decirte que el liderazgo lo llevas tú, que es importante practicar, 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 estudiar, formarse, leer mucho de tu tema y de temas de cultura general. Pero el liderazgo de verdad lo llevas tú. Y también hay por ahí, eh, ay, ¿cómo se llama este señor? El hijo de Valdés, Ricardo Hacienda es por ahí. Eh, no, el que vino a darnos una plática, él nos decía, ¿cómo se llama? Valdés, Este, Oscar Valdés. Oscar Valdés, gracias Ricardo. Oscar Valdés nos decía, y si te equivocas, asúmelo como un error y dale la vuelta. El liderazgo lo llevas tú, sí o sí. ¿Cómo asumes ese liderazgo? Repitiendo, repitiendo, con experiencia, poco a poco. Ahora, ¿cómo podrían ser estas estrategias de intervención? Sí leyendo al grupo, utilizando tu inteligencia emocional, pero comprendiendo el conflicto, sabiendo otra vez, sin juicio, sin prejuicio, sin culpa, y actúa con intención y meta. Reitero, tu liderazgo es el objetivo de aprendizaje, cumplirlo.
cognitivo, psicomotor, afectivo. Y además, mantener la cohesión del grupo. Ok, ya se presentó un conflicto. Detectar de dónde viene, de quién es, del grupo o es personal. Porque pues, no sé si a ustedes le pasaron. Y tampoco es que yo esté tan grande de edad. Pero quizá a ustedes les pasó. Mi mamá, si nos peleábamos, mis hermanos y yo, ahí en ese momento nos mandaba a llamar y nos decía, ¿y por qué fue? Y es que él me dijo, y yo le dije, y sí, bueno, ok, pídanse una disculpa. Y tú con tu orgullo, obvio no le voy a pedir disculpa. Y todavía mi mamá nos decía, dale la mano y pídele perdón. Cuando tú sabes, te ríes, Armando. Cuando tú conoces el origen del conflicto y sabes que tu objetivo, además del aprendizaje, es mantener la cohesión del grupo, sé asertivo. No te sumes al conflicto ni a una parte del conflicto. Tú tienes que ser imparcial, con una comunicación asertiva, de decir, nos podemos sentar a platicar terminando la clase, lo podemos aclarar. Bueno, si el conflicto es contigo, decir, déjame terminar el curso y lo platicamos. El liderazgo lo llevas tú. Escucha atentamente. Porque un grupo agresivo, un grupo evasivo o acomodativo, o incluso que tiene dudas, inseguridad, que tiene desacuerdo, justo con la escucha activa necesita 2, 3 minutos de ser escuchado, de darle su tiempo para ser escuchado lo que tenga que decir. Interviene con tu liderazgo con una mediación de cómo podemos tomar acuerdos. Así, aunque se ríen, dense la mano, pídanse disculpas. ¿Podemos tener una sesión tranquila? ¿Nos podemos hablar con respeto? ¿Podemos escuchar al otro? Porque además, podemos no estar de acuerdo, pero ante todo hay que fomentar el respeto. Y nuestra labor como instructores justo es un punto de mediación. Manejo de objeciones y llegar a acuerdos que van ligados a la mediación, el manejo de objeciones, el establecimiento de acuerdos. Casi de una, una pipa de la paz. Por tanto tiempo vamos a guardar el respeto, vamos a escucharnos, vamos a tolerarnos, vamos a ser tolerantes, que lo acabo de mencionar, y vamos a respetarlo ante todo, por ustedes y por el grupo. Vamos a avanzar porque todos queremos aprender. Y entonces, con tu liderazgo, pero también con tu inteligencia emocional, es seguir adquiriendo y desarrollando tus propias herramientas. Comunicación asertiva. Cada quien sabe su nivel de comunicación. Pero, ¿cómo nos comunicamos? ¿Estás listo para la sesión de hoy? No. ¿En serio? Ay, sí estoy, sí quiero. Y entonces pareciera que el alumno reaccionariamente contesta no por sarcasmo, por molestarnos. El liderazgo del instructor es no encasillarnos en ese sarcasmo y seguir adelante. El caso de la escucha activa, estar practicando todo el tiempo la mediación, el manejo de objeciones y el establecimiento de acuerdos. Siempre, porque no son solo herramientas y estrategias que nos sirven a nosotros como instructores, sino es en la vida diaria. Y qué mejor que el liderazgo después se vuelve ejemplo para otros. Ahora, ¿cuáles son las herramientas prácticas para el aula?
y regresamos. Así, trabajar de manera permanente tu inteligencia emocional, tener un diagnóstico y lectura del grupo, de saber cómo está el conflicto sin casarte con el conflicto, poder observar, poder saber en qué momento puedes hacer una pausa, cómo los puedes volver a integrar, cómo tomar acuerdos y estar repitiendo la toma de acuerdos, pero también con técnicas de desencalamiento, desescalamiento. Usa el silencio, cambio de ritmo, puedes ir más despacio, preguntas abiertas, pausas estratégicas, reducir la tensión y también decir, ¿qué aprendimos de esto? Eh, una niña me decía, es que en la escuela me molestan mucho, o no me dejan pasar, o no, a veces no me quieren prestar los juguetes. Y entonces, amablemente, Rosana le decía, y un día le pegaron. Y entonces ahí va Rosana. Y me dijo, a ver, ella estaba así y se puso así. Entonces, en la puerta no me dejaba pasar. ¿Y tú qué hiciste? Le dije, ¿me das permiso, por favor? Y no se quitaba. ¿Y qué hiciste? Pues nada, me quedé afuera. Y entonces, ante su escena del crimen, le dije, le tomas las manitas y le dices, tengo el derecho de pasar. Y te pasas. O no me vuelvas a pegar, o respétame, respétame, respétame. Y parece, porque es una niña de kinder. La maestra se quedó sorprendida en cómo esa niña cambió justo porque hay un cambio de arriba. Se reduce la tensión. Tú cambias, no, tú eres el instructor, pero si observas que el grupo está en un tema de conflicto, es entrar en un tema de despacio. Vamos a reducir la tensión desde que los pongas a respirar, que se calmen los ánimos, que hagas una técnica de grupal, que hagas una pausa, que viene en la observación, pero también, insisto, de tu liderazgo. Que tengas protocolos de intervención, que sepan los pasos claros, sí del acuerdo, pero que observes, valides, redirijas la conversación, porque incluso puede ser, el conflicto puede ser un malentendido. Escucha atenta, escucha todas las partes. En una clase, ahí estaba una mamá e hija, y entonces la mamá se expresaba, eh, pues, de las inconformidades que tenía de su hija, ¿no? Y entonces le dije a la mamá, ¿ya acabaste? Sí. Ahora va a hablar tu hija. Ok. Le dije, pero la vas a escuchar y no tienes permiso de debatir lo que vaya a decir. Y entonces la hija empezó a decir lo que opinaba, lo que pensaba, el tema de los permisos, el tema de las malas interpretaciones con la mamá. Y la mamá así de, yo me quiero defender. O sea, no es así. Le dije, quedamos en que no tenías derecho a réplica. Y cuando terminó el ejercicio, esta chica me dijo, Ros, es que mi mamá nunca me había escuchado. Y la mamá, que no quería escuchar y que no tuvo derecho de réplica en esa clase, me dijo, por no quererla escuchar, yo no conocía su visión. Y como instructores sí tenemos la responsabilidad de observar, de redirigir, pero también de fomentar valores y actitudes de manera constante. Y una vez que los escuchas, que hay toma de acuerdos, que interveniste, haz un reencuadre positivo. Y además ¿y esto cómo lo, cómo lo podemos encauzar a la vida diaria? ¿Y cuáles son sus aprendizajes de este conflicto? No solo te quedes
en la resolución del conflicto. Ve más allá. ¿Qué aprende cada uno de tus alumnos? Hablábamos de las dinámicas grupales de manera permanente o cada vez que lo consideres, que promuevas participación, empatía, colaboración, confianza y que de manera permanente estés ratificando el seguimiento de acuerdos, que tu clima se vaya restableciendo poco a poco y como los niños chiquitos, ya se agarraron del chongo, ya se gritaron, ya se pegaron, los papás ya se dijeron, ya se hicieron y te sacaron la lengua, los papás ya se enojaron y a los 3 minutos los niños ya volvieron a jugar juntos y se acabó el problema. Entonces, reitero, es la constante inteligencia emocional de nuestro liderazgo como instructor. Y entonces, es eso, tomar el conflicto, el aprendizaje del conflicto, como una oportunidad con base a tu liderazgo, a la inteligencia emocional que impacta en tu grupo, logrando participación, logrando un pensamiento crítico que los llevas desde lo cognitivo, psicomotor, y si hay conflicto, con el aprendizaje del conflicto, analizar, resolver el conflicto en una comunicación permanente de todas las partes, de la tolerancia, la escucha atenta, la prudencia y del trabajo en equipo. Tú como instructor y los alumnos aprendiendo para el logro de objetivos. Muchas gracias. Preguntas, intervenciones, qué gusto saludarlos. Ese arroz que dentro de la misma, a lo mejor tú traes el proyecto de enseñanza, lo que vas a compartir, pero el grupo puede tener ciertamente un conflicto interno, que es lo que no les permite o la necesidad del aprendizaje, pero como bien dices, estoy interpretando que a lo mejor ese conflicto interno, esa mal definición, por decirlo así, o ese malentendido entre ellos, al aclararse, ahora sí que dices tú, no hay que meternos, pero sí como que sacar de ahí el provecho, a lo mejor esa solución nos da precisamente la pauta para decir, ok, realmente no teníamos como digamos, un problema grave, faltaba un canal de comunicación y eso fortalece, además de las relaciones, y mejoramos el aprendizaje. ¿Es correcto? Así es, Ok, así es, así bien, es. muchas gracias. Les voy a contar una anécdota de mi juventud. Teníamos una maestra muy mala, muy, muy mala. Y un día solicitó como taller, como material didáctico, 5 eh, alambritos del que amarran el pan Bimbo. Y entonces teníamos que llevar 5. Y mi mamá me dijo, obviamente no voy a comprar 5 panes de Bimbo, o sea, estás mal. Entonces llevé 2 y plastinudos. Gracias, Ricardo. Y entonces alguien llevó 3, alguien no llevó nada. O sea, mi equipo de trabajo se acercó y nos dijo, tienen un cuarto de creatividad, porque entre los 5 llevábamos 5, o sea, solo llevábamos uno de una persona. Y estábamos en la prepa, o sea, éramos locos, rebeldes, aventurados, ¿no? Llegó un momento en el que de 40 alumnos solo tomaban clase 3. Perdón la expresión. Si yo soy ñoña, ellos eran ñoñísimos. O sea, entraron los ñoños, ñoños, ñoños. Y nos hicimos de valentía y dijimos, no la queremos, no la queremos, cámbienos de profesor, no estamos aprendiendo nada, nos grita, nos trata mal. Y se volvió un conflicto personal. Me declaro culpable. Bueno, no me declaro culpable porque no pasa. Había un consenso grupal contra el instructor, porque ni siquiera había un grupo
Bueno, si éramos 37 contra los otros tres que sí entraron a clases. La resolución del conflicto fue que la cambiaran. Dos, que como no aprendíamos, a todos nos pasó con 6 y nosotros no tuvimos problema. Pero resulta ser que en esa escuela habían estudiado mis primos, mi hermano y yo. Y con los primos y el hermano y yo había conflicto. Pero era un conflicto académico, de no poder lograr los objetivos de aprendizaje porque la maestra de verdad era mala. El grupo siguiente la sacó de la escuela. O sea, el problema no éramos nosotros, pero también era un problema añejo y de apellido también. Reconozco la parte genética que me toca. Y bueno, tan se acabó y nos pusimos, se fue y llegó otro maestro y fuimos muy felices y la maestra la cambiaron de escuela y tanto. Pero resulta ser que en mi grupo de la prepa debatíamos todo, posiciones encontradas, ¿no? Y las clases de sociales, de economía, sí eran de gran debate en la prepa. Y entonces, todo el grupo solo teníamos un consenso. Ya estábamos en tercero de prepa. Si nos quedamos un semestre más, digamos que nadie saliera de la prepa, si nos quedamos en un semestre más, sí llegábamos a los golpes. Porque chamacos, rebeldes, adolescentes, que quieras conquistar el mundo, el conflicto fue escalando. Quizá por eso nadie se habla. Pero llega un momento en el que llega un instructor a ese grupo, a ese ejemplo, ¿y yo qué culpa? O sea, ¿yo qué culpa si ya están muy cohesionados como grupo, porque fuimos un grupo muy cohesionado, pero de repente se empezó a separar? Y tú como instructor, ¿cómo haces? Con la inteligencia emocional, no tomándolo personal y de manera constante, practicando estos elementos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, pues noticias. Mm. La próxima semana estará Ricardo Aldama con ustedes. Ahí los invito, ya les haré llegar la presentación. Estaremos por aquí compartiendo una vez más una sesión más. Y bueno, pues a seguir con lo que nos toca. Me da mucho gusto verlos. Miguel Ángel, Melina, Esbeiri, Ana. Y bueno, pues que nos vaya muy bien esta semana cortita para quien tengan esta semana corta. Nosotros tenemos hasta creo que sábado y domingo también. Este, pero pues bueno, vayamos a seguir con la parte que nos toca, con mucho ánimo, preparándonos, adquiriendo estas herramientas. Bueno, que Dios los bendiga. Buenas noches.